este ejercicio nos dicen que consideremos la función f dada por esta expresión, f de x igual a 1, más la integral entre 0 y x de t por elevado a t diferencial de t, y nos dice que determinemos los intervalos de concavidad y convexidad de esa función y sus puntos de inflexión. Bueno, sabemos que en una función todo lo relacionado con la concavidad, convexidad y puntos de inflexión tiene que ver con la segunda derivada de la función, así que lo primero que vamos a hacer es calcular la segunda derivada de esta función f. Para ello, pues si esta es nuestra función f, observemos que en su expresión pues aparece una integral definida entre 0 y x es la variable de la función, de esta función t por elevado a t. Así que para derivar esta función vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo. Para ello, pues observemos que la función t por elevado a t es una función continua, ¿vale? Y por lo tanto, pues podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo que nos dice que la derivada de una expresión de este tipo no es más que el valor de esta función que tenemos aquí, t por elevado a t, pero evaluada en x. La derivada de la función 1 es una constante, vale 0, por lo tanto, pues aplicando el teorema fundamental del cálculo, podemos observar que la derivada de la función f no es más que x por elevado a x, es decir, la expresión de esta función g, pero evaluada en x. Bueno, a partir de ahí tenemos la primera derivada, vamos a calcular la segunda derivada, tenemos un producto de dos funciones, pues lo derivamos como un producto que es, la derivada será derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, elevado a x, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo que es elevado a x, sacando factor común, elevado a x por 1 más x. Bueno, una vez que tenemos la expresión de la segunda derivada, vamos a ver dónde vale 0, para ver dónde puede haber un cambio de signo en esa segunda derivada. Igualamos a 0 el valor de esa segunda derivada. Observemos que tenemos una exponencial por un polinomio, tiene que valer 0. Sabemos que la exponencial nunca puede valer 0, así que para que este producto valga 0 es el polinomio el que tiene que valer 0, por lo tanto 1 más x tiene que valer 0, o lo que es lo mismo x tiene que valer menos 1. Así que lo que vamos a hacer es analizar el signo, que nos va a dar ese análisis del signo de la segunda derivada de esta función. Ese análisis del signo nos va a dar los intervalos de concavidad y convexidad de la función. Vamos a analizar el signo de esa segunda derivada, pues si el punto donde la segunda derivada vale 0 es el menos 1, pues vamos a analizar por un lado el signo del intervalo menos infinito menos 1 y por otro el de menos 1 infinito. Bueno, para analizar el signo en este primer intervalo de la segunda derivada, pues cogemos un punto, por ejemplo el menos 2, tenemos el valor de la segunda derivada, aquí lo teníamos, el valor de la segunda derivada valía esto de aquí, pues queremos evaluarlo en menos 2, pues sustituimos la x, sus apariciones por menos 2, nos queda esta expresión de aquí, que es lo mismo que menos e elevado a menos 2, que claramente es negativo, y por tanto la función es cóncava en ese intervalo, en menos infinito, menos 1. De la misma manera, para analizar la concavidad y convexidad en el menos 1 infinito, cogemos un punto, por ejemplo el 0, hacemos lo mismo, nos vamos a la segunda derivada, que teníamos aquí su expresión, sustituimos la x por 0, nos queda 1, que es positivo, y por tanto pues la función es convexa en ese intervalo. A partir de ahí observemos que en el menos 1 hay un cambio de concavidad a convexidad y por tanto en ese punto vamos a tener un punto de inflexión. Así que menos 1 y su ordenada, que será f de menos 1, es un punto de inflexión. Bien, ¿qué podemos ver ahí? Pues hay que calcular f en menos 1, pero claro, la f la tenemos aquí y observemos que en la expresión de la f pues aparece una integral definida, donde la variable x además aparece como uno de los extremos de integración del intervalo de la integral definida, pues uno de los extremos es justo la variable x. Así que para calcular f en menos 1, pues habrá que calcular el valor de esta integral definida cuando la x vale menos 1. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de una primitiva de esa función y ya luego pues veremos cuánto vale justo en ese menos 1. Esta integral, observemos que tenemos un polinomio de primer grado por una exponencial, así que la vamos a resolver por el método de integración por partes. Siempre le llamaremos u al polinomio para que cuando derivemos el polinomio pues le bajemos el grado, en este caso un polinomio de grado 1, por lo cual al derivarlo la derivada de u va a ser ya derivada de t y va entre comillas a desaparecer el polinomio y le llamaremos diferencial de v pues a la exponencial, a elevado a t diferencial de t. Y por tanto v será una primitiva de elevado a t con respecto a t, pues elevado a t. Sabemos que la fórmula de integración por partes nos dice que el valor de esta integral es u por v, pues t por elevado a t, menos la integral de v diferencial de u, de elevado a t diferencial de t. Esta primitiva ya es inmediata, una primitiva de elevado a t con respecto a t es elevado a t, así que esa primitiva t por elevado a t menos elevado a t más la constante de integración.
Sacamos factor común elevado a t por simplificar un poquito esta expresión y nos queda elevado a t por t menos 1 más la constante de integración. Por lo tanto, el valor de nuestra función f de x, que era 1 más la integral entre 0 y x de t por elevado a t diferencial de t, bueno, el 1 lo dejamos igual, y esta integral definida por la regla de Barrow será una primitiva de esta función, aquí tenemos una de ellas, elevado a t por t menos 1, cuando la c vale 0, aquí tenemos una primitiva, evaluada en x, evaluada en 0 y restado. Bueno, pues ponemos el valor de esa primitiva, primero evaluamos en x, luego en 0 y restamos, al evaluar en x, pues el 1 que tenemos aquí lo dejamos igual evidentemente, más, y ahora al evaluar en x, elevado a x por x menos 1, y ahora menos, al evaluar en 0, elevado a 0 por 0 menos 1. Bueno, elevado a 0 vale 1, pues menos 1 por menos 1 es 1, 1 más 1, 2, pues 2 más elevado a x por x menos 1. Bueno, pues a partir de ahí ya tenemos el valor de f de x. Queríamos saber cuánto valía en menos 1, así que lo único que tendremos que hacer es sustituir en esta expresión de la f de x, la x por menos 1, pues eso es lo que hacemos. Sustituimos las apariciones de la x, que son esta y esta, por menos 1, tenemos esta expresión, hacemos las cuentas y nos queda 2 menos 2 por elevado a menos 1. Ya tenemos la ordenada del punto de abscisa x igual a menos 1, ¿vale? Que es 2 menos 2 por elevado a menos 1, pues podemos contestar a la última pregunta del ejercicio, y es que el punto de inflexión es el punto menos 1, 2 menos 2 por elevado a menos 1. Bueno, observemos que cuando empezamos el ejercicio utilizamos el teorema fundamental del cálculo para calcular la derivada de la función f. Podíamos haber obviado, bien porque no lo dominemos o bien porque no queramos aplicarlo, ese teorema fundamental del cálculo, y directamente pues haber aplicado, que al fin y al cabo luego lo hemos tenido que aplicar, el calcular el valor de esta integral, ¿vale? Y de esta integral definida, porque nos hacía falta luego la expresión de la función f de x para ver cuánto valía en menos 1, y podíamos haber obviado el teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Observemos que si no nos hubiera hecho falta, pero en el enunciado nos decían que sí, el valor de esta ordenada, pues no teníamos por qué haber calculado el valor de esta primitiva, sino directamente podíamos haber, lo que hemos hecho, utilizando el teorema fundamental del cálculo, calcular la derivada de la función.